Corría el año 2026 y por un momento el mundo entero contuvo el aliento. Durante 38 días, Estados Unidos, Israel e Irán se vieron las caras en un conflicto que escalaba a una velocidad alarmante. Y de repente, se detuvo. Así que vamos a desglosar qué pasó exactamente en esta guerra tan intensa y a la vez tan corta. Imagínense el panorama. 38 días en los que las noticias eran un bombardeo constante de ataques, contraataques y una tensión que parecía que no iba a terminar nunca. Y de un día para otro, nada. Silencio total. La pregunta es obvia. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, después de más de un mes de enfrentamientos, que la verdad eran súper intensos, llega un anuncio que casi nadie se esperaba: un alto el fuego. Una movida que de repente cambió todas las reglas del juego. Apunten esta fecha, 8 de abril de 2026. Ese día, oficialmente, entró en vigor un alto el fuego en todo el Medio Oriente. Se ponía en pausa un conflicto que, en serio, amenazaba con descontrolarse por completo. Entonces, para ponerlo en perspectiva, todo arranca el 28 de febrero con una operación militar masiva y termina, como vemos, el 8 de abril. Apenas 38 días. Suena a poco tiempo, ¿verdad? Pero las consecuencias, esas fueron enormes. A ver, ¿y en qué consistía el acuerdo? Básicamente fue una tregua de 2 semanas, con Pakistán como mediador, y el corazón del trato era este. Irán tenía que reabrir el estrecho de Hormuz, que es como una autopista para el petróleo mundial, y a cambio se detenían todos los ataques en su contra. Un toma y daca, en toda regla. Ok, pero ¿cómo se llegó a esa tregua? Para entenderlo, tenemos que hablar de la pieza central de toda esta ofensiva, la operación militar de Estados Unidos. Nombre clave: Furia Épica. Y miren, la declaración del secretario de Guerra de Estados Unidos fue directa, sin rodeos. Los objetivos eran clarísimos: desmantelar de arriba a abajo la capacidad ofensiva de Irán. Hablamos de sus misiles, sus fábricas, su armada, todo. Y la meta final, la más importante: asegurarse de que Irán nunca, pero nunca, pudiera tener armas nucleares. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta operación, hablemos de números. Se realizaron más de 10.200 misiones aéreas. 10.200 es una cifra brutal para un conflicto que duró poco más de un mes. Claro, y todas esas misiones no fueron al aire. Se atacaron más de 13.000 objetivos. Y ojo, no solo dentro de Irán, sino en toda la región. Esto nos da una idea de lo amplia que fue la campaña militar. Pero quizás el golpe más duro para Irán, al menos según los reportes de Estados Unidos, fue la destrucción de 150 de sus buques de guerra. Esto, en la práctica, significó que su armada quedó, casi borrada del mapa. Ok, se silencian las armas, pero ahí no terminó la guerra. No, señor. La batalla se trasladó a otro terreno, el de la comunicación, el de la narrativa. Y casi de inmediato surgieron dos historias completamente distintas sobre quién había ganado realmente. Es que las dos versiones no podían ser más opuestas. Por un lado, Estados Unidos decía: victoria militar total. Esto es la paz a través de la fuerza. Pero desde Irán, la cosa sonaba muy diferente. Era más bien: ojo, esto es una pausa y tiene condiciones. Todo depende de que los ataques paren de verdad. Desde la Casa Blanca, el mensaje era, súper directo. Esta cita de una rueda de prensa de ese mismo día lo dice todo. Escuchen. Irán suplicó por este alto al fuego, y todos lo sabemos. Así, sin más. Pero del otro lado, la versión era otra. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán usó un lenguaje muy, muy cuidadoso. Dijo que sí, que aceptaban el alto al fuego y reabrirían el estrecho, pero añadió la frase clave: si los ataques se detienen. Una pequeña condición que, en realidad, lo cambia todo. Pero más allá de quién dice qué, de las victorias declaradas, toda guerra tiene un costo real. Un costo que se mide en vidas humanas y en dinero. Vamos a ver las cifras frías. Y la verdad es que el panorama es desolador. Miren las cifras de Irán. Varían muchísimo, desde unos 2.000 fallecidos hasta más de 7.600. Depende de quién cuente la historia. Del lado de Estados Unidos se reportaron 15 bajas, y el impacto en la región fue tremendo. Más de 2.000 muertes solo en el Líbano,
sin contar las víctimas en Irak, Siria y los países del Golfo. Eso sí, hubo un efecto inmediato que todo mundo vio con buenos ojos. Apenas se reabrió el estrecho de Hormuz, los mercados globales respiraron aliviados, subieron y el precio del petróleo, que estaba por las nubes, empezó a bajar. Un respiro para la economía de todo el planeta. Pero a ver, aunque las bombas dejaron de caer y la economía pareció mejorar, la situación no estaba ni cerca de ser estable. De hecho, muy pronto se empezó a ver lo frágil que era esta supuesta paz. Y claro, la pregunta que estaba en la mente de todos era, ¿esto se acabó de verdad? ¿O es solo una pausa para tomar aire antes del siguiente round? Y no tardaron en aparecer los problemas que demostraban que la tregua estaba, como se dice, agarrada con pinzas. Primero, las conversaciones de paz se fueron a pique. La respuesta de Estados Unidos: anunciaron bloqueo naval. Luego aclararon que el alto el fuego no incluía la guerra en el Líbano. Y para rematar, el tema del estrecho de Hormuz seguía siendo un foco de tensión gigante. Al final, todo esto nos deja con una gran pregunta. ¿Estábamos viendo el inicio de una nueva era de paz en la región? ¿O fue simplemente una pausa en una guerra que estaba lejos de terminar? Con tantos cabos sueltos, la respuesta, como casi siempre en esa parte del mundo, quedó flotando en el aire.